Hola, buenas tardes. Les voy a explicar más o menos cómo estuvo la segunda intervención francesa en México, cómo es que se llevó a cabo, cómo terminó, cómo se desarrolló, cómo es que la intervención francesa llevó a cabo un tratado en son de paz y cómo es que se transformó en una guerra. Bueno, sabemos que el conflicto inició en 1861, más o menos por enero. Pero bueno, antes de eso sabemos que México había quedado en un adeudo con el imperio europeo, con todo el imperio europeo debiendo muchos millones. Entonces el imperio europeo pues exigía todavía el adeudo que debían. Así que el imperio mexicano en esas condiciones pues se veía obligado a pagar, ¿no? Pero lo malo aquí, lo malo de la historia es que el imperio mexicano pues no tenía el suficiente recurso. De hecho es uno de los momentos en donde México menos tuvo apoyo económico o tuvo ingresos económicos. Estaba muy devastado, no tenía muy buena organización como hoy en día sabemos que no la tiene, o la política muy mala, el poder no estaba muy bien ejecutado. Y sabemos que también y sabemos que también la iglesia aprovechaba mucho de esto. La iglesia se otorgaba como prioridad ante todo, y cómo es que pues pedía mucho los diezmos, o cómo es que exigía el dinero que le correspondía. Entonces Benito Juárez se enfureció mucho porque viendo la situación en cómo estaba todo México y con una gran deuda, pues no podían ejecutar con el avance de las deudas que debían a la intervención. Entonces fue más o menos cuando la Convención de Londres, que es que empezó el 31 de octubre de 1861, cuando la reina de Inglaterra, junto con Isabel segunda de España, segunda Isabel, y Napoleón III, que sabemos que Napoleón III es el sobrino de Napoleón I, firmaron un convenio para ahora atacar de manera discreta el imperio mexicano, pero pues ellos tenían ahí su chanchullo. Entonces era para que no se viera que de alguna manera ellos estaban juntos o se estaban organizando, ya que anteriormente, en las guerras anteriores, en la de Santa Ana y las anteriores, pues obviamente habían, después de tantas guerras, pues lo que menos buscaban era acudir a las guerras, ¿no? Por eso ya se empezaban a hacer más los tratados, los tiempos eran muy distintos. Bueno, y más a fondo de qué es la Convención de Londres. La Convención de Londres es el tratado de estos países o de estos gobiernos para poder ejecutar sobre México, para poder cobrar esas deudas que México debía. Para esto, Benito Juárez había pedido una pausa en lo que se componía el gobierno mexicano, ya que no podía llevar a todos a la bancarrota. Mientras que era la iglesia, que le tenían que pagar a la iglesia, les tenían que dar lo que les correspondía, así lo creía la iglesia. Era también los ciudadanos de la iglesia, pagar más cosas, o sea, todo lo de exportación y todo eso, o sus viajes, entonces pues eran muy difícil pues seguir con las deudas, ¿no? Así que Benito Juárez les comunicó que tenía que le dieran como inter, una pausa para que las cosas en México se compusieran y él pudiera ayudar tanto a su gobierno, tanto a los otros gobiernos, tanto la Convención de Londres, que fue todo donde se juntaron todos los gobiernos, para poder todos ganar, ¿no? Pero como ustedes ya saben cómo es el gobierno europeo, pues obviamente no les pareció la idea, diciendo, oye, me debes tantos millones, me debes muchísimos millones, por favor, o sea, págame, ¿no? Exijo mi dinero. Entonces el gobierno mexicano decía, oye, ¿de dónde te voy a dar el dinero? O sea, no tengo dinero, me estás viendo, tengo poquito dinero. Y de lo poquito que tengo, o sea, no te voy a poder ayudar. Entonces, porque si no echaba a bancarrota más, o sea, hay que declarar que más
el gobierno mexicano, entonces no tenían los recursos, ni como tampoco la organización ni nada. Y después de eso, el 10 de enero y el 13 de enero fue cuando, pues, antes de eso, en 1861, el 8 para ser exactos, el comandante francés Junglot, pues llegó al puerto de Veracruz. Tuvo una intervención, pero la cual declaró que venía en son de paz, entonces no hubo tanto problema, el gobierno mexicano no estaba a la alerta, solamente ellos dijeron que querían ayudar económicamente utilizando sus puertos para transportar y para poder ayudar a eso fue entonces, así que el gobierno mexicano pues ya estaba un poquito más tranquilo y fue cuando les dieron un ultimátum, como dije anteriormente, que fue que utilizarían sus puertos para garantizar que sí les pagarían eso. El gobierno mexicano estaba muy frustrado y estaba muy enojado porque dijeron que venían en son de paz y para ayudar. Entonces, ellos rechazaron la propuesta, Benito Juárez rechazó la propuesta y fue cuando Benito Juárez tuvo que decidir que si el gobierno, bueno, los ciudadanos o todos los mexicanos apoyaban esta intervención, sería proclamados o bueno, serían condenados a una ley de muerte, o sea, una pena de muerte, ya que pues así se sentía mucho menos presionado. Aquí hay que recalcar que Benito Juárez no se sentía pues no estaban, el gobierno mexicano no estaba muy estable, entonces, pues claro que los ciudadanos menos, porque no veían frutos o porque debían muchas cosas, trabajaban, y les subían más los impuestos, entonces, pues no les parecía mucho y habían unos ciudadanos que estaban en contra de su gobierno porque llegó la intervención francesa y pues ahí hubo chanchullo. Ok, ¿cuándo sale este nuevo tratado o esta nueva ley que son los convenios, que así se les llamaba, que son los convenios de preliminares, de la soledad? Este fue un tratado que hizo Benito Juárez para que estuvieran satisfechos los otros gobiernos, para que no se creara la guerra, ¿no? Pues el gobierno de España e Inglaterra estaban muy satisfechos con estos. Entonces ellos dijeron, ¿sabes qué? Aceptamos el tratado, nos parece bien, pero aquí el problema es el gobierno francés, quien estaba mandando, pues ya sabemos, Napoleón III, y como comandantes, pues estaban Montantonio y Haro y Tamares, ¿no? Y otros conservadores. Entonces, ellos lo que hicieron fue tratar de convencer a los otros gobiernos para que no solamente fuera como el gobierno francés, sino que también se incluyera el gobierno pues de España y de Inglaterra para poder atacar a México. Entonces fue que ellos rechazaron y dijeron, pues, obviamente que no, pues, porque ya había hecho lo de los convenios de soledad, ya habían firmado eso, entonces no podían, pues no podían. El 5 de mayo de 1862 fue cuando México tuvo la victoria sobre Francia, sobre la guerra de Francia. Entonces, el 5 de mayo, ya saben, lo festejamos y fue porque mm, mm, mm,